Bienvenidos a nuestra clase sobre los gases y las leyes de los gases. Inicialmente vamos a recordar algunos conceptos importantes que necesitamos para el estudio de este tema. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es la magnitud que permite registrar el valor promedio de la energía interna de los cuerpos. Aquí tenemos la representación de un gas. Vemos cómo sus partículas, sus moléculas están chocando entre ellas y están en continuo movimiento, lo que quiere decir que tiene una energía. Esa es una energía cinética, pero no todas se mueven a la misma velocidad. Entonces quiere decir que hay que sacar un promedio. Ese promedio de esa energía es lo que se llama temperatura. Si se mueven más rápido y chocan más veces, aumentaría su temperatura, porque aumentaría el valor promedio de su energía. Pero si empiezan a moverse más lentamente y a chocar menos entre ellas y con las paredes del recipiente, decimos que disminuye la temperatura. El aparato para medir la temperatura es el termómetro. ¿Por qué se escoge un termómetro? Porque el líquido del que está hecho un termómetro, generalmente es de mercurio, se dilata fácilmente, lo que permite medir o registrar el cambio en la temperatura. Escalas de temperatura. Aquí tenemos tres termómetros. Uno está en la escala Fahrenheit, uno en la escala Celsius y otro en la escala Kelvin. Se toma como referencia el punto de congelación del agua, que para el caso de los grados Celsius o centígrados sería 0, para grados Kelvin sería 273 y para grados Fahrenheit sería 32. Lo mismo el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados o Celsius, 373 Kelvin o 212 Fahrenheit. Vemos que las escalas son distintas para cada termómetro. Tenemos al final, en la parte de abajo, perdón, que la temperatura puede disminuir y por eso en los Celsius tenemos grados negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a menos 273. En la escala Kelvin disminuye la temperatura y llega hasta 0 grados Kelvin. Y en la escala Fahrenheit disminuye la temperatura y llega hasta menos 460 grados Fahrenheit. En la escala Fahrenheit llega hasta menos 460. Quiere decir que hay un punto límite inferior para la temperatura. En el caso de los grados Kelvin es 0 grados Kelvin, que se define como el cero absoluto. En los Celsius es menos 273. Quiere decir que no hay ninguna temperatura menor de 273 grados Celsius. Y el grado Fahrenheit es menos 460. ¿Qué ocurre en ese punto? Que teóricamente sería el momento en que todas las partículas del gas dejan de moverse, es decir, se quedan quietas. Por eso sería la mínima temperatura. Para el caso superior, que la temperatura vaya aumentando, no hay límite definido, o sea que la temperatura puede aumentar muchísimo. ¿Cómo se convierten los valores de la temperatura? Podemos convertir de centígrados a Kelvin de la siguiente manera. Grados Kelvin es igual a 273,15 más los grados centígrados. Es decir, le sumamos a los grados centígrados 273,15. Para convertir de centígrados a Fahrenheit, hacemos la siguiente operación. Grado Fahrenheit es igual a los 9 quintos de los grados centígrados más 32. Y para convertir de grado Fahrenheit a centígrados, se hace la siguiente operación. Grados centígrados es los 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. El cero absoluto, o 0 grados Kelvin, es el punto más bajo de temperatura posible e inalcanzable en la práctica. Eso quiere decir que los científicos no han logrado llegar todavía a 0 grados Kelvin, al cero absoluto. Se han acercado mucho, pero no han logrado llegar. A la temperatura del cero absoluto no hay movimiento de esas partículas. El otro concepto importante es el calor. El calor, que se representa con la letra Q mayúscula, puede tomarse como una forma de energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Es decir, es energía que se está transmitiendo.
el sentido de esta transmisión de energía siempre es del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Las unidades del calor son julios, ergios, calorías. ¿Cómo se puede transmitir el calor? El calor se puede transmitir de tres maneras: por conducción, por convección o por radiación. Por conducción, colocamos por ejemplo una varilla al fuego y vemos que el calor se va transmitiendo por esa varilla. Las moléculas van moviéndose muy cercanas y el calor se transmite por esa varilla, por ese sólido. En convección es cuando el calor se transmite aprovechando las corrientes de aire o las corrientes de agua. Recordemos que el aire caliente sube, está en la parte superior, y el aire frío baja. Esa es una corriente, se llama corriente de convección, que es una forma para transmitir el calor. Y la tercera manera de transmitir el calor es por radiación, es decir, donde se puede transmitir a través de ondas electromagnéticas. No necesita ningún medio para transmitirse, solamente a través de radiación, es decir, de ondas electromagnéticas, como por ejemplo el calor que nos llega del Sol a la Tierra, que viaja a través del vacío. Al poner en contacto dos sustancias de distinta temperatura, la agitación de las partículas de una se transmite a la otra hasta que se igualan las velocidades y por lo tanto la misma temperatura. Se alcanza el equilibrio térmico. Pilas con este término, equilibrio térmico. Tenemos dos cuerpos A y B, tienen distinta temperatura, los ponemos en contacto y después de un tiempo, el cuerpo que tiene más temperatura le transmite calor al que tiene menos temperatura y se igualan las temperaturas. Eso se llama llegar al equilibrio térmico. Tenemos la representación de un sólido, un líquido o un gas. En el sólido las moléculas están muy juntas, lo que hace que un sólido tenga forma propia y volumen definido. En el líquido las moléculas están más separadas, un poquito más separadas, lo que hace que ese líquido no tenga forma, tome la forma del recipiente, pero sí tiene un volumen definido. Y tenemos el gas, donde las partículas están libres, no tienen ni forma definida, ni tienen volumen definido. Cambios de estado. El sólido y el líquido y el gas pueden cambiar de estado. Por ejemplo, si pasamos de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Si pasa de líquido a gas, se llama vaporización. Y si pasa de sólido directamente a gas, se llama sublimación. Para estos tres cambios de estado tenemos que agregarle calor para que sucedan. Tenemos otros cambios, por ejemplo, de líquido a sólido. Cuando se congela, por ejemplo, el agua, se llama solidificación. De gas a líquido se llama condensación, cuando un gas se vuelve líquido. Y de gas a sólido, que es más extraño todavía ese cambio, pasar de gas a sólido, se llama sublimación regresiva. Para esos tres cambios se le debe quitar o extraer calor. Características de los gases. Los gases son fáciles de comprimir, debido a que sus moléculas están muy separadas, entonces se pueden comprimir. Se expanden hasta llenar el contenedor, hasta llenar un contenedor. Un gas está formado por partículas llamadas moléculas. Un gas ideal consta de partículas que siguen un movimiento aleatorio, es decir, no una trayectoria definida, y que obedecen las leyes de la dinámica clásica. El número total de moléculas es grande y el volumen ocupado por las moléculas es una fracción muy pequeña del volumen que ocupa el gas. La única fuerza que actúa sobre las moléculas es la debida a las colisiones, o sea, a los choques, ya sea con otras moléculas o con las paredes del contenedor. O sea, siempre está en continuo choque con otras moléculas y con las paredes. Y los choques son elásticos y son de muy corta duración. ¿Qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición? El punto de fusión es la temperatura que permanece constante mientras el sistema cambia del estado sólido a estado líquido. Depende de la presión del sistema. Entonces recuerden, el punto de fusión pasa de sólido a líquido.
¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es la temperatura que permanece constante mientras el sistema cambia de estado líquido a estado gaseoso. Depende de la presión del sistema. Calor latente, representado con la letra L, o calor de cambio de estado, es la energía absorbida o cedida al cambiar de estado. De sólido a líquido, es decir, cuando se derrite un líquido, este calor se denomina calor latente de fusión. Si no se lo proporcionamos, no ocurriría el cambio. Del líquido a vapor, es decir, cuando hierve, cuando se evapora, hay un calor que se llama calor latente de vaporización. Y de sólido a vapor está el calor latente de sublimación. Veamos esta gráfica. Tenemos una gráfica que tiene temperatura, está en grados centígrados, y tenemos tiempo, que está en minutos. ¿Qué es lo que nos está indicando esta gráfica? El cambio o los cambios que sufre un cuerpo que está en estado sólido a una temperatura muy baja y que se va a convertir o se va a transformar en gas. Entonces veamos lo que ocurre. Empezamos con el estado sólido en el cual el cuerpo está, digamos, a una temperatura muy baja y le empezamos a agregar calor. Si le agregamos calor, la temperatura empieza a subir, a elevarse, pero sigue estando en estado sólido. ¿Hasta cuándo va a estar en estado sólido? Hasta que llegue a su punto de fusión. En este caso, parece que es el agua porque tiene 0 grados, entonces ahí tenemos el punto de fusión. En ese momento, si seguimos agregando calor, empieza a transformarse a líquido. Aquí se está transformando a líquido, pero su temperatura no aumenta, queda en 0 grados hasta que todo el hielo se haya derretido. Es decir, no va a aumentar su temperatura, lo que está haciendo el calor es transformando de sólido a líquido. Cuando ya todo el sólido se ha convertido en líquido y seguimos agregando calor, observamos que la temperatura sigue aumentando y empezamos a tener temperatura 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y seguimos agregando calor 80, 90, 100. Cuando llegue a 100 grados, el agua que está en estado líquido comienza a hervir, comienza a evaporarse y entonces deja de aumentar la temperatura y estamos en el calor latente de vaporización, que es el que hace que se convierta de líquido a gas. Mientras está hirviendo, mientras está transformando, no aumenta la temperatura, permanece en 100 grados, está en 100 grados todo el tiempo, hasta que toda el agua se haya evaporado. Si seguimos agregando calor, la temperatura sigue aumentando ahora, pero del gas, y vemos que se eleva la temperatura. Es decir, ahí tenemos los cambios, desde un bloque de hielo hasta que se volvió vapor, se volvió gas. Observen que el agua cuando está hirviendo está a 100 grados, pero cuando ya ha hervido y está en vapor, está a más de 100 grados. Por eso una quemadura es más complicada, más compleja con el vapor que con el agua hirviendo, porque en vapor está a más de 100 grados centígrados.